Vas a haber querer sabido esto antes de sobre cómo hacer anuncios de Facebook. En este video voy a enseñarte cuáles son las claves para evitar bloqueos y baneos en anuncios de Facebook. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque mira, el día en el cual realmente estés haciendo dinero con Facebook y te bloqueen, vas a querer haber sabido esto. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirte es que quiero que entiendas antes que cualquier cosa la importancia de esto, pero que la entiendas de verdad. Entonces, quiero ponerte el siguiente ejemplo. Supongamos que estás facturando unos $10,000 al mes con anuncios de Facebook, o unos 20,000 o unos 50,000, y de la nada se apagan todos tus anuncios, restringen tu cuenta publicitaria de Facebook. O sea, realmente quiero que lo entiendas porque a mí me ha pasado de estar generando miles de dólares al mes en Facebook y que me bloqueen y luego perder todo eso. Así que no te recomiendo estar en esa situación, y antes de que te pase, te pido por favor que tomes estas precauciones en este video antes de que suceda. Ahora, con eso dicho, recuerda que si tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que te gustaría escalar a $100,000 al mes, simplemente toca el link en la descripción para ver cómo podemos ayudarte a hacerlo con garantías por contrato. Ahora sí, comencemos con el video. Entonces, el consejo número 1 es el de verificar tu cuenta publicitaria de Facebook. Esto es algo muy simple de hacer, solamente tienes que ir a la configuración o la parte de información del negocio y le das a verificar cuenta publicitaria. Simplemente es eso. Si no, puedes buscar en Google cómo verificar mi cuenta publicitaria de Facebook o cómo verificar mi Business Manager. No tiene ninguna ciencia, no es nada del otro mundo. Ese es el primer consejo, y eso va a hacer que Facebook vea que eres una empresa seria y que realmente tenga la confianza en ti para no estar bloqueándote luego. El segundo consejo es que simplemente no hagas promesas demasiado exorbitantes en Facebook. Ahora, en un momento vamos a pasar a repasar lo que son las políticas de Facebook, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero intenta, en especial cuando estás haciendo anuncios de Facebook por primera vez y hasta que ganes cierta atracción con Facebook y estés invirtiendo unos miles de dólares al mes, intenta no hacer promesas de números, tanto de tiempo o de dinero, de ganar 20,000 al mes, de bajar 30 kilos en 3 días. Entonces, ¿por qué? Porque Facebook va a bloquearlo, porque va a pensar que es algo falso, incluso por más que sea verdadero. Esto es algo que yo puedo hacer en mis cuentas de Facebook, porque nosotros ya llevamos miles de dólares invertidos en anuncios y sabemos la forma adecuada de hacerlo. Y además, no solo eso, sino que además ya tenemos una cuenta publicitaria de agencia que nos permite hacer eso, como en algún sentido, un poco más de flexibilidad. Ahora, el tercer consejo que puedo darte es tener una congruencia entre el anuncio y tu página de registro. Esto es algo que veo que muchas personas no tienen, y simplemente en el anuncio hablan de una cosa, pero luego cuando las personas hacen clic en ese anuncio, realmente no termina teniendo una relación. Entonces, tienes que entender que Facebook lo que quiere es que sus usuarios tengan una increíble experiencia. Entonces, si tu anuncio no tiene nada que ver con donde llevas las personas, porque la página donde llegan las personas es totalmente distinto, entonces realmente vas a terminar con un bloqueo en Facebook. Y sí, quiero que entiendas que Facebook sí revisa lo que es tu página de registro y sí revisa justamente si tiene congruencia o no. Así que ese sería mi tercer consejo. Mi cuarto consejo sería que, además de eso, tu texto y tu creativo tengan una congruencia. Por ejemplo, no vayas a hacer un anuncio en el cual estás hablando de, por ejemplo, fitness y pongas una torta color rosa. O sea, que tenga relación un poco lo que es la parte del anuncio con el creativo. Luego, mi consejo número 5 es un consejo que, bueno, te va a surgir si intentas poner más texto de lo posible, como un pop-up, como una notificación,
Pero el consejo es que no pongas más del 20% del texto ocupando la parte del creativo o video del anuncio. Entonces, que mantengas el texto dentro de lo que es tu creativo, dentro de lo que es la imagen o el video en el anuncio, por debajo de lo que es el 20%. ¿Sí? Entonces eso también va a hacer que sea mucho más fácil para Facebook aprobar tus anuncios, porque ellos quieren contenido que sea más visual, más que en texto, en especial para los anuncios. Luego, el consejo número 6 es que no seas muy ambiguo con lo que vendes, que quede bien claro lo que estás ofreciendo en el anuncio. Y cuando me refiero a lo que vendes, no necesariamente me refiero a tu producto o servicio, sino lo que tu anuncio está vendiendo. Tienes que entender que tu anuncio está vendiendo constantemente un clic para que las personas hagan clic en ese anuncio y vayan a algún lugar. Entonces debes asegurarte de que lo que estás ofreciendo esté claro para las personas. Número 7 sería utilizar lo que son disclaimers o descargos de responsabilidad. Esto es, por ejemplo, que si estás hablando de alguna promesa o algún resultado que tú obtuviste, puede ser como decir, estos resultados no son típicos, o para obtener estos resultados debes seguir un paso a paso, o esto no es una fórmula mágica. Yo utilizo mucho eso, esto no es una fórmula mágica, no tocas un clic y consigues resultados y todo eso. Entonces tiene que haber algo de trabajo de tu lado, tienes que hacer un esfuerzo y debes hacerlo de esa forma. El consejo número 8 es que tengas un pie de página sólido en tu embudo o donde lleves las personas. Debes entender que para que Facebook no rechace tus anuncios, debes llevar a las personas a una página en donde en el pie de esa página haya un disclaimer que diga que esa página no es de Facebook, o sea que tu página o tu funnel no es de Facebook, que los resultados que se hablan no son típicos, que no se hace ninguna promesa específica, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que puedas simplemente mostrar en la parte de abajo, en un texto, ese disclaimer. Entonces puedes buscar varios disclaimers online sobre cómo hacerlo, pero lo principal es que hable de que los resultados que prometes no son típicos, o que los resultados no están asegurados o lo que sea, o simplemente eso, que esa página o ese sitio web no pertenece a Facebook. Otro consejo es que no utilices la palabra Facebook, Instagram o Meta en tus anuncios, en tu creativo, en tu copy, en los textos o en tu página de registro o en la página donde lleves las personas, porque según los ojos de Facebook, lo que Facebook va a entender es que tú estás haciéndote pasar por ellos, y lo que menos quieren es que te hagas pasar por ellos o que te relacionen con ellos. Así que esto es súper importante a tener en cuenta. Y luego, por último, mi último consejo es que te asegures de tener un dominio vinculado a tu página, que no simplemente utilices una página como clickfunnels.tunombre o wordpress.tunombre, o sea, que no sea un dominio de estos que te dan los constructores de funnels, sino que literalmente pongas un dominio personalizado y que corras anuncios a tu funnel o tu página con un dominio personalizado. Ahora, con eso dicho, vamos a pasar a repasar un poco las políticas de Facebook. Bueno, entonces aquí estamos en lo que es la página de transparencia de Facebook. Puedes simplemente entrar a esta URL transparency.fb.com/policies/ad-standards, o lo que puedes hacer es simplemente entrar aquí en la parte de Facebook y en la parte de políticas, ¿no? O puedes buscar políticas o normas de publicidad de Meta o de Facebook. Entonces aquí puedes hacer justamente una lectura más a detalle de todo eso, ¿sí? De en qué funciona, pero lo que quieres evitar es que Facebook justamente te categorice como un fraude. Quieres ser muy transparente con lo que haces, quieres dar una buena experiencia positiva, así que si tus anuncios generan justamente odio o generan mucha represión, por ejemplo, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, yo en su momento tenía un anuncio que, de hecho, creo que todavía lo tengo, pero fue un anuncio por el cual me tiraron abajo, me bloquearon una página de Facebook, y es un anuncio de un payaso trabajando, hablando de que el trabajo duro no funciona, y no bloqueaba ninguna política de Facebook o no rompía ninguna política de Facebook, pero como generó una experiencia negativa para los usuarios, terminaron bloqueándola. Obviamente no prácticas de inseguridad, discriminación, por ejemplo llamar a alguien gordo o categorizarlo con su peso o etiquetarlo como deprimido con su peso, lo que sea, ¿no? Hay que buscar siempre la forma de darle la vuelta. Ahora,
lo que tienes que hacer desde el lado del marketing, de una vez que sabes que tienes que evitar, es ver la forma de ir de más light o más suave a más agresivo o más duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de empezar con una promesa de genera 10.000 al mes, te instala un sistema de marketing que te consiga clientes de forma predecible. Eso es algo que es atractivo, pero que no necesariamente te está prometiendo 10.000 al mes. Una vez que aprueban eso, empiezas a conseguir escalar tus anuncios, empiezas a poder invertir unos cuantos dólares. Luego ahí lo que puedes hacer es simplemente, además de eso, empezar a hacer promesas más agresivas. Algo que yo recomiendo es prender como 20 o 30 campañas de $1 de algo simple que sepas que va a ser aprobado como distribución de contenido, con tal de que te aprueben. Y una vez tienes eso aprobado, ya simplemente lo que haces es que ya tienes como un buen historial de muchas campañas aprobadas en Facebook, las apagas y entonces ya puedes ser un poco más agresivo. Entonces aquí puedes revisar todas las políticas, cómo se revisan los anuncios. Ves, aquí dice que se revisa la landing page o la página de destino, ¿no? Y básicamente aquí puedes ver qué hacer si se rechaza un anuncio, de cómo apelar o todo lo que sea. Entonces aquí tienes las normas comunitarias, pero lo más importante es esto, ¿no? Obviamente productos o servicios ilegales no hacerlo, información errónea o que pueda justamente ser distinto o engañosa, disuasión de la vacuna, bueno, básicamente el tema de las vacunas, pero eso es más relacionado al COVID, prácticas discriminatorias, contenido provocativo, obviamente, pornografía, todo lo demás, movimientos de militares o conspiración o que inciten a la violencia, prácticas comerciales inaceptables, que aquí puedes ver un poco más de eso, prácticas engañosas o cosas que pueden ser como una estafa o sonar como algo engañoso, resultados poco realistas. Esto es lo que dice de promesas o sugerencias poco realistas sobre la salud, pérdida de peso, oportunidades económicas. Eso es un poco lo que te decía, ¿ves? Entonces aquí puedes leer un poco más sobre eso, de modelos de negocios engañosos, incentivos poco realistas, oportunidades de ingresos poco definidas. Entonces garantías, no, bueno, a mí no me rechazan por tener bastante tiempo, pero ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que ver cómo hacer que Facebook no te rechace, ¿no? Entonces, básicamente aquí no utilizar tácticas que evite ese sistema, ¿no? Y productos o servicios financieros, creo que criptomonedas no dejan, pero entonces lo que puedes hacer en este caso es hablar del resultado y luego la parte de criptomonedas ya la presentas dentro de tu funnel, ¿no? Y obviamente lo que es malware, spyware o virus o todo lo demás, ¿no? Después, contenidos peligrosos, contenido cuestionable, falta de gramática, también eso es importante, debes asegurarte de tener buena gramática, buena puntuación y todo lo demás, no tener contenido molesto de baja calidad, contenido en baja definición o lo que sea, porque no quieren Facebook o Instagram que esos usuarios vean eso en su plataforma, ¿no? Después, el tema de salud y apariencia personal, por ejemplo, no puedes mostrar desnudos o además de eso un antes y después de fitness, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es hablar justamente de, y aquí puedes leer todo a detalle lo que son todas las políticas, ¿no? Pero en ese caso lo que puedes hacer es simplemente buscarle la vuelta a cómo puedes promoverlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, en vez de mostrar un antes y después de una persona, simplemente hablar de cómo su vida se transformó de forma positiva y no mostrar la foto del antes y después, sino directamente mostrar o solo la foto del después, me explico, y hablar de cómo la persona se transformó y cómo su vida es mejor o cómo se siente mejor. En cuestión, el resumen es que debes editar básicamente todo lo que mencioné en este video, que es un montón. Espero que te haya servido. Intento ser lo más específico posible, pero la verdad es que depende para cada caso, buscarle la vuelta para cada caso. Una de las cosas que hacemos nosotros en Blue Hackers es trabajar con nuestros clientes para descifrar cuáles son las mejores formas de evitar las restricciones de Facebook y cómo ser lo más agresivo posible y lo más específico posible en las promesas, que obviamente es lo que más funciona y más resultados genera, pero sin resultar en un bloqueo. Así que eso es todo por este video. Si te gustó, activa la campanita y suscríbete. Y si te gustaría que te ayudemos a ver todo este tipo de cosas, tus anuncios, tus copies para evitar que te bloqueen en Facebook y además todo lo que está relacionado para que los anuncios de Facebook funcionen,
como tu oferta, tu funnel, tu mensaje, tu copy, tu proceso de ventas, simplemente agenda una llamada tocando el link en la descripción. Ahí puedes ver cómo te podemos ayudar a facturar $100,000 al mes con tu negocio de coaching, agencia o infoproductos. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo.